Septiembre de 1622. En algún punto del mar Caribe, un barco español cargado con oro, plata y joyas inimaginables desapareció sin dejar rastro. No era un barco cualquiera. Transportaba la mayor fortuna jamás reunida en una sola nave durante el Imperio Español. Cuando se hundió, se llevó consigo una riqueza que hoy estaría valorada en cientos de millones de dólares. Durante siglos nadie logró encontrar ni una sola prueba de su existencia. El océano había devorado el secreto, hasta que en el siglo XX apareció un hombre dispuesto a desafiar al mar, al tiempo y a la razón. Su nombre era Mel Fisher. Muchos lo llamaron loco. Otros dijeron que perseguía un simple mito. Pero Fisher estaba convencido de una sola cosa: que algún día encontraría el tesoro de la Atocha y demostraría que hay obsesiones capaces de cambiar la historia para siempre. El día 4 de septiembre del año 1622, y en el puerto de La Habana, en Cuba, una flota española compuesta por 28 barcos se preparaba para iniciar el viaje de regreso a España. Entre esos barcos se encontraba el Nuestra Señora de Atocha, un navío gigante y poderoso, armado con 20 cañones de bronce, cuya misión principal era proteger a toda la flota desde la retaguardia. A bordo viajaban 265 personas, entre religiosos, soldados y comerciantes, junto con sus familias, llevando consigo sus sueños de regresar a la patria, además del tesoro que transportaba el Atocha. El Atocha llevaba 40 toneladas de plata y oro, más de 900 lingotes de plata y lingotes de oro, y cofres llenos de monedas, además de enormes cantidades de esmeraldas colombianas raras que eran contrabandeadas. Se podría decir que el barco era una caja fuerte flotando sobre la superficie del agua. El valor del tesoro que llevaba supera hoy los 500 millones de dólares. La flota zarpó y comenzó el viaje. Pero en menos de 2 días, y específicamente el 5 de septiembre, un violento huracán golpeó con fuerza a la flota. Los enormes barcos se encontraron como paja en medio de un mar furioso. Incluso el Atocha, el más fuerte de todos, sufrió la rotura del timón, y el capitán ya no pudo controlarlo. Los vientos siguieron empujándolo hacia los arrecifes de coral, hasta que el barco se estrelló y se hundió, llevándose consigo el tesoro legendario y todas las almas que iban a bordo. De las 265 personas, solo 5 sobrevivieron, aferrados al mástil de popa del barco, que era la única parte que permanecía visible sobre el agua. Un mes después llegó otro huracán, aún más fuerte que el anterior, que destruyó lo que quedaba del casco del barco. Y así comenzó la leyenda de la Atocha, el mayor tesoro hundido en las aguas de los mares. El accidente pasó con todo su peso, y siglo tras siglo transcurrió hasta que llegamos a la década de 1930. Mel Fisher, desde pequeño, estaba obsesionado con las historias de piratas y tesoros, especialmente los tesoros hundidos en el mar. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca leyendo sobre los legendarios barcos españoles, entre ellos, por supuesto, el Atocha, y soñando con que algún día encontraría uno de ellos. Pero el problema era que el buceo era algo muy complejo y extremadamente costoso, especialmente en esa época, cuando el equipo de buceo era muy voluminoso y muy caro. Por eso, la idea de Mel cuando aún era niño estaba más cerca de la fantasía de un niño soñador. Aún así, cuando Mel Fisher cumplió apenas 12 años, decidió dar el primer paso en el camino hacia su sueño y fabricó él mismo un casco de buceo. Tomó un balde grande, le hizo una abertura, le colocó un trozo de vidrio y conectó el casco a una manguera que subía hasta la superficie. Su amigo permanecía arriba, suministrándole aire con un inflador de bicicleta. Y aunque logró realmente sumergirse durante varios minutos, al final el aire se cortó y estuvo a punto de morir ahogado. Pero este accidente, en lugar de asustarlo, aumentó aún más su determinación y lo hizo estar dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir su sueño, incluso si el precio era arriesgar su propia vida. A comienzos de la década de 1950, el niño que soñaba con tesoros de piratas creció y pasó a trabajar en la cría de aves de corral, y el sueño de los tesoros hundidos estaba muy lejos de la realidad cotidiana que vivía.
Eso fue así hasta que un día escuchó sobre un nuevo invento llamado Scuba, o equipo de respiración autónoma bajo el agua. Este invento fue una revolución en el mundo del buceo, ya que permitió que cualquier persona pudiera sumergirse con libertad, sin equipos complejos ni costosos. Para Mel, esa fue la señal que estaba esperando. Y sin dudarlo, en 1953 vendió la granja de pollos que tenía y, junto con su esposa, abrió la primera tienda y escuela de buceo en California. Comenzó a organizar expediciones de exploración para buscar tesoros en zonas de naufragios famosos, y una vez más, su adicción a la búsqueda de tesoros hundidos volvió a apoderarse de él. Pero el problema era que Mel vivía en la costa oeste de Estados Unidos, en California, mientras que las zonas más famosas por los barcos hundidos estaban en la costa este, en Florida y en la región del Caribe. Por razones geográficas y por los huracanes, estas zonas se habían convertido en un verdadero cementerio de barcos españoles que siempre transportaban tesoros desde América del Sur. Por lo tanto, para que Mel pudiera llegar al tesoro que soñaba encontrar, tenía que dejar todo en su vida atrás y trasladarse por completo del oeste al este. A comienzos de la década de 1960, ocurrió algo que sacudió toda la costa este de Estados Unidos, especialmente Florida: la fiebre del oro. La gente caminaba por la playa y encontraba antiguas monedas de oro españolas, monedas de plata con más de 300 años de antigüedad. Poco tiempo después se descubrió que estas monedas provenían de una enorme flota española de tesoros que se había hundido en el año 1715 frente a las costas de Vero Beach. Y como no era posible ir a cualquier lugar y bucear por cuenta propia, era obligatorio contar con una licencia. En ese momento, Mel Fisher ya era famoso como cazador de tesoros profesional, así que el propietario de la licencia del lugar le ofreció que buceara y que todo lo que lograra recuperar se dividiera en partes iguales. Para Mel, esta era la oportunidad de su vida para convertir su pasión en su trabajo principal. Pero como vivía en el oeste, eso significaba vender todo en su vida, llevarse a su esposa y a sus 4 hijos y trasladarse una distancia de 4.200 kilómetros desde el lugar donde todos habían vivido toda su vida. Aún así, Mel no lo pensó 2 veces. En 1963 decidió asumir el riesgo. Iría allí solo por un año. O encontraba el tesoro o regresaba sin nada. Y efectivamente comenzó a reunir un equipo de amigos que creían en su pasión y acordó con ellos trabajar durante un año sin sueldo, con la esperanza de encontrar el tesoro que cambiaría por completo sus vidas. Cuando Mel Fisher llegó a Florida en el año 1963, llegó acompañado de una tecnología que nadie había utilizado antes de esa manera en la búsqueda de tesoros. Uno de los miembros del equipo era experto en electrónica y desarrolló una versión reducida de un dispositivo que se había usado en la Segunda Guerra Mundial, el magnetómetro, que se empleaba para detectar submarinos. Era un aparato con un sensor que se sumergía bajo el agua y era capaz de detectar metales. Mel estaba convencido de que ese dispositivo sería la clave para descubrir los restos de los barcos hundidos. Pero lamentablemente los primeros meses de las operaciones de búsqueda fueron muy frustrantes. El problema no estaba en el aparato, porque funcionaba perfectamente y siempre emitía señales. Sin embargo, cuando buceaban para ver el origen de la señal, se encontraban con que el agua en las profundidades estaba tan turbia que el buzo ni siquiera podía ver sus propias manos. Por lo tanto, no podían buscar nada. Poco a poco, Mel empezó a sentir que el sueño estaba a punto de terminar antes incluso de haber comenzado. Pero un día se le ocurrió una idea. El agua en la superficie era clara y limpia, mientras que la turbia estaba abajo. Entonces, ¿por qué no bajar esa agua clara hasta las profundidades? A partir de eso, diseñó enormes tubos de hierro que se instalaban en la parte trasera de la embarcación, cuya función era dirigir la fuerte corriente de agua que salía de las hélices del barco hacia el fondo. Y efectivamente, la idea funcionó de manera espectacular. Logró que el agua del fondo se volviera clara, y los buzos comenzaron a ver con claridad. La mayor sorpresa fue que el dispositivo resultó tener una segunda función que no habían previsto. La fuerte corriente de agua que el sistema empujaba hacia las profundidades hacía que el flujo llegara hasta el fondo y excavara un agujero en la arena
que alcanzaba una profundidad de hasta 1,80 m. Así, el trabajo que antes tomaba meses en realizarse, pasó a hacerse en un solo día. Mel logró cambiar por completo las reglas del juego con su invento. Después de ese avance, Mel estaba seguro de que la cuestión de llegar al tesoro era solo un asunto de tiempo. Cada día excavaban un agujero tras otro en el fondo del mar y comenzaban a buscar, él junto a sus compañeros. Al principio, el entusiasmo estaba por las nubes, pero con el paso del tiempo, ese éxito inicial empezó a parecer solo un golpe de suerte. Las semanas se convirtieron en meses, y no había ningún rastro del tesoro. Cada agujero que excavaban resultaba estar vacío, solo lodo y arena. Y el plazo que Mel se había impuesto a sí mismo, 1 año, estaba a punto de terminar. Y después de 11 meses de trabajo arduo, todo lo que había invertido en las excavaciones y en su cuenta bancaria, su dinero y el dinero de las personas que lo habían apoyado, estaba a punto de agotarse. Aún así, Mel se mantuvo optimista y cada día motivaba al equipo más y más. Hasta que, en el día número 360, cuando estaban a punto de rendirse, cavaron un nuevo hoyo y se sorprendieron al encontrarlo lleno de monedas de oro españolas, hasta el punto que uno de los buzos describió la escena diciendo que el fondo del mar parecía estar pavimentado con oro. Se descubrió que el tesoro que encontraron estaba compuesto por 1033 monedas de oro, y ese fue el mayor tesoro recuperado en esa época. A raíz de esto, Mel decidió que nadie volvería a California, y trasladaron sus vidas de manera permanente a Florida. Durante los 7 años siguientes, continuaron trabajando en los restos de la flota de 1715, y Mel se convirtió en uno de los cazadores de tesoros más importantes del mundo. Después del gran éxito que Mel Fisher había alcanzado, podría haberse dado por satisfecho, disfrutar y vivir del dinero que había encontrado. Pero ocurrió todo lo contrario. Sus ojos se fijaron en un premio aún mayor: el Atocha, el mayor barco hundido en esa región del océano, un tesoro cuyo valor supera los $500 millones y que se encontraba hundido frente a las costas de Florida. El problema era que Fisher no sabía por dónde empezar. Los Cayos de Florida eran una cadena de islas de más de 350 millas. No sabía dónde buscar. Pero por suerte logró acceder a una copia de un documento que indicaba que el Atocha se había hundido cerca de la última isla de Matecumbe. Esta cadena de islas tenía 3 islas con ese nombre: Matecumbe Superior, Central e Inferior. Basándose en esto, y en 1968, decidió enfocar todos sus esfuerzos en esas áreas, y junto con su equipo, comenzó a formular teorías sobre la dirección del viento, los puntos de anclaje de los barcos y a dónde podría haber ido el barco si se hundía. Continuaron así durante 3 años de búsqueda intensiva, con cientos de excavaciones sin resultado. Ni una sola moneda, ni siquiera un clavo del casco de la Atocha. Poco a poco, el dinero que había ganado con el tesoro de 1715 comenzó a agotarse, y todas las operaciones de búsqueda parecían inútiles. Hasta el punto que Fisher empezó a dudar de que lo que se decía sobre el Atocha durante todos esos años fuera más que una leyenda. Justo cuando Fisher empezaba a perder la esperanza, ocurrió una coincidencia que lo cambió todo. Conoció a un historiador especializado en la historia de Florida llamado Eugene Lyon, quien se encontraba en la ciudad de Sevilla, en España, estudiando un conjunto de documentos como parte de su tesis doctoral. Después de hablar con él, Mel sintió que este hombre podría ayudarlo, así que le pidió a Eugene que, si encontraba algo sobre el Atocha, se lo comunicara de inmediato. La increíble sorpresa fue que, entre millones de páginas, Eugene logró encontrar unos papeles que hablaban sobre la recuperación de un tesoro de un barco llamado Santa Margarita, que era el barco hermano del Atocha, y que se había hundido junto a él en el mismo huracán en 1622. El documento era un testimonio directo de uno de los sobrevivientes de la Margarita, describiendo cómo vieron a la Atocha hundirse frente a sus ojos. Y lo más importante es que el documento señalaba el lugar del naufragio. En la última página se indicaba que los 2 barcos se habían hundido cerca de los Cayos Marquesas. La sorpresa fue que estas islas estaban a 160 millas del lugar donde habían estado buscando, y por eso pasaron 3 años excavando en vano.
En cuanto llegó la nueva información desde Sevilla, Fisher trasladó todo el equipo y el equipamiento a la zona de las Islas Marquesas y comenzaron a rastrear el fondo marino allí con el magnetómetro. Pero la sorpresa fue que cada vez que el dispositivo emitía una señal y los buzos descendían, encontraban cosas extrañas que no tenían nada que ver con lo que buscaban. Hasta que descubrieron que la Marina estadounidense utilizaba la zona como campo de pruebas de artillería. Bajo el agua encontraron más de 5.000 bombas antiguas y, por supuesto, cada señal del dispositivo había que verificarla, lo que les hizo perder tiempo, esfuerzo y dinero en exceso. Bombas oxidadas, refrigeradores viejos, repuestos de autos, chatarra de hierro. Y así pasaron meses en esa situación, hasta que los gastos superaron los $200.000 estadounidenses. En un momento ya no les alcanzaba el dinero ni para comprar comida. Los miembros del equipo sobrevivían pescando. Aquí Fisher sintió que no podía continuar solo y que necesitaba un inversionista. Así que decidió hacer una jugada arriesgada: vender acciones del tesoro que todavía no habían encontrado. El problema era cómo convencer a alguien de comprar pescado en el agua o oro en el agua, especialmente sin tener ninguna evidencia tangible, ni siquiera una sola moneda. Aún así, puso las acciones en el mercado, pero ningún inversor mostró interés en la oferta. Después de largos meses de búsqueda y llegando al verano de 1971, Mel y su equipo habían rastreado más de 280.000 metros cuadrados del fondo marino. Hasta que, un día, uno de los buzos salió del agua gritando de emoción y les dijo que había encontrado un ancla enorme bajo el agua. Todos descendieron para verificarlo y efectivamente encontraron un ancla de un antiguo barco español gigantesco. Su mástil medía más de 5 metros y el aro por el que pasaba la cuerda era tan grande que un buzo podía atravesarlo por dentro. Cuando Fisher la vio, algo dentro de él le dijo que ese era el Atocha. Pero el resto del equipo aún estaba escéptico. En la zona había cientos o quizá miles de anclas similares, y no había nada que confirmara que esa perteneciera al Atocha. Así que comenzaron a buscar una evidencia adicional, y continuaron limpiando la arena alrededor del ancla hasta que encontraron pequeños bloques negros cubiertos de óxido. Cuando la limpiaron, descubrieron que era una antigua moneda de plata sellada con el sello del rey Felipe IV. Pero la prueba definitiva fue la fecha de las monedas mismas. Como dijimos, el Atocha se hundió en 1622, así que si encontraban alguna moneda con fecha posterior a ese año, significaría que ese ancla no pertenecía al Atocha. Pero al revisar las monedas, encontraron que todas tenían fechas entre 1606 y 1621. Lo que era prueba suficiente de que ese ancla pertenecía a la Atocha y los llevaría al tesoro. A la mañana siguiente, Fisher tomó su invento y descendió para limpiar la arena alrededor del ancla, con la esperanza de descubrir algo más que confirmara que realmente era el Atocha. Tan pronto comenzó a excavar, uno de los buzos vio una gruesa cadena de oro de aproximadamente 2 metros de largo. Cuando Fisher la vio, su mente se disparó. Finalmente había encontrado algo que podía usar para convencer a los inversionistas de que estaba a solo pasos del tesoro. Aunque no podía probar que la cadena perteneciera a la Atocha, era un tesoro real y tangible, y con eso logró convencer a los inversionistas de financiar sus operaciones de búsqueda. Esto lo preparó para la siguiente fase: buscar el tesoro principal, y el ancla sería el mapa que le indicaría la ubicación del barco. En el momento del huracán, el barco estaba amarrado al ancla con una cuerda gruesa. Cuando la cuerda se rompió, el huracán empujó al barco en una dirección determinada. ¿Cómo determinar esta dirección a partir de la forma del ancla? Las puntas del ancla estaban clavadas en el fondo marino apuntando hacia el noroeste, lo que significa que el barco fue arrastrado en dirección opuesta, es decir, hacia el sureste. Basándose en esta teoría, Fisher y su equipo comenzaron a trabajar de manera organizada hacia el sureste del ancla. Al principio, los resultados eran prometedores. Encontraron algunas monedas de plata y un antiguo instrumento de navegación llamado astrolabio. Pero con el tiempo, la situación comenzó a volverse extremadamente frustrante. Cada vez que cavaban no encontraban nada, y continuaron así durante años, excavando agujeros vacíos mientras el tesoro permanecía escondido en el fondo del océano. Después de 3 años completos de búsqueda,
La moral del equipo estaba completamente en declive. Hasta que un día, el 25 de mayo de 1973, y a unos 183 metros del lugar del ancla, el equipo encontró 1.460 monedas de plata españolas. La cantidad de monedas era tan grande que el sitio llegó a llamarse Banco de España. Lo más importante es que al examinar las monedas no encontraron ninguna con fecha posterior a 1621. Y como dijimos, el Atocha se hundió en 1622. Apenas un año después, lo que era una prueba sólida de que estaban en el camino correcto. Con esto recuperaron el entusiasmo nuevamente en las operaciones de búsqueda. Después de aproximadamente 2 meses, encontraron 3 lingotes de plata, cada uno con un peso de 36 kilogramos. El valor de cada lingote era de $100.000 estadounidenses. Cada lingote estaba marcado con números romanos, como un número de serie, y si esos números coincidían con los registros de la Atocha, sería la prueba definitiva que Fisher había estado esperando. Por lo tanto, contactó a Eugene, el historiador, para que los examinara. Afortunadamente, Eugene tenía una copia en microfilm de los documentos originales de la Atocha, que había traído del archivo de Sevilla. Los documentos contenían la lista completa de la carga oficial del barco, incluyendo 40 toneladas de plata divididas en 901 lingotes, cada uno con su número de serie. Después de momentos de tensión, Eugene descubrió que los números coincidían exactamente con los lingotes de la Atocha. Finalmente, después de años de dudas y esfuerzo, tenían una prueba irrefutable de que realmente habían llegado a la Atocha. Pero los 3 lingotes que tenían eran apenas una gota en el océano. Una vez que se confirmó al 100% que habían encontrado el Atocha, toda la concentración de Fisher se volcó a un único objetivo: encontrar el tesoro principal. Se imaginaba que cavaría un hoyo y encontraría los 900 lingotes apilados, con los cañones de bronce del barco encima. Estos cañones eran muy costosos y raros, y para motivar al equipo ofreció un bono de $10.000 para el primero que encontrara un cañón de bronce de la Atocha. Pero el asunto no era sencillo. Siguieron excavando kilómetros tras kilómetros sin rastro de los cañones ni del gran tesoro. Continuaron así hasta julio de 1975, cuando su hijo Dirk decidió seguir su instinto en lugar de continuar con el lento método habitual. Avanzó significativamente en la búsqueda y descendió bajo el agua a explorar por sí mismo. Poco después escucharon su voz gritar con entusiasmo. Al principio pensaron que algo le había pasado o que un tiburón lo había atacado, pero cuando miraron, lo encontraron señalándoles con emoción y gritando: ¡Cañones! ¡Cañones! Bajaron rápidamente tras él y se encontraron frente a 5 cañones de bronce apilados uno sobre otro. Ese fue el momento en que Fisher se dio cuenta de que finalmente había llegado a una riqueza incalculable. Pero esa misma noche, mientras celebraban el gran logro, una de sus embarcaciones se hundió y murieron su hijo, su esposa y uno de los buzos que los acompañaban. La alegría se convirtió en tragedia. Si todo hubiera ocurrido al mismo tiempo, Fisher pensó en rendirse. De hecho, fue el día después del desastre cuando empezó a considerar darse por vencido. Su sueño, de la noche a la mañana, se convirtió en una pesadilla. Por supuesto, después de lo sucedido, el tesoro perdió todo valor a sus ojos. Detuvieron todo y regresaron a tierra, y pasaron 2 meses completos alejados del mar, tratando de asimilar la magnitud de la pérdida que habían sufrido y pensando seriamente si continuar o no. Pero en medio de esta situación, Fisher comenzó a ver lo ocurrido desde otra perspectiva, con la mirada puesta en completar el sueño de su hijo, que también era su propio sueño. Su hijo, quien había encontrado los cañones, fue quien les dio el primer hilo que seguir, y estaba tan convencido como su padre de que encontrarían el tesoro. Desde allí, Fisher reunió sus fuerzas y acordó con su equipo continuar, y efectivamente regresaron al lugar de los cañones, donde esperaban encontrar finalmente el tesoro principal debajo. Pero al descender no encontraron nada. El hilo que les había dado Dirk era real, pero incompleto, y el viaje todavía era largo. Pasaron 8 años completos desde el accidente, gastando enormes cantidades de dinero sin resultado alguno.
hasta que en 1983 ocurrió un giro inesperado. Ken, el hijo menor de Fisher, y el buzo Andy Matrocchi, mientras trabajaban en una zona un poco apartada de la ruta original, encontraron un viejo clavo de hierro cuadrado. Andy registró su ubicación en el mapa y lo conectó con una línea hacia los cañones, descubriendo que la línea seguía una ligera desviación de la ruta original. Decidieron seguir esa nueva línea, y entonces comenzaron a encontrar cosas nuevas. Un aro de barril de piedra para equilibrar las cargas del barco, y de repente encontraron un lingote de cobre. Con esto, decidieron continuar por el nuevo camino. Durante 2 años y medio completos, encontraron cientos de monedas de plata, platos de plata, lingotes de cobre y otros tesoros. Su moral comenzó a levantarse nuevamente, y llamaron a esta nueva ruta Camino Ken. El 20 de julio de 1985, mientras el equipo seguía trabajando en el Camino Ken, el buzo Andy Matrocchi descendió para una inmersión rutinaria con un compañero. Al principio no encontró nada de interés, pero mientras giraba para regresar, vio que su compañero le golpeaba el hombro y señalaba algo. Cuando se acercaron, encontraron un hallazgo impresionante. Una estructura de aproximadamente 1 metro de altura, 23 metros de largo y 6 metros de ancho, completamente compuesta por lingotes de plata. Andy estaba frente al tesoro principal de la Atocha, después de 16 años de búsqueda, frustración y sacrificio. El sueño de Fisher finalmente se había cumplido. La curiosa paradoja fue que el 20 de julio era el mismo día en que Dirk, su madre, y el buzo habían muerto 10 años antes. Andy envió inmediatamente la noticia a la oficina, y de repente el lugar se convirtió en un caos. Comenzaron a buscar a Fisher para informarle, pero él no estaba. Lo llamaron por todas partes, sin obtener respuesta. El día que había soñado durante años finalmente había llegado, y el dueño del sueño no sabían dónde estaba. Finalmente se descubrió que estaba caminando bajo la lluvia. Cuando regresó a la oficina, se encontró con un alboroto de luces, ruido, fotógrafos y periodistas, y vio a su hijo corriendo hacia él diciéndole: «Papá, guarda los mapas, ya encontré los tesoros». Después de años de frustración y dudas, y de que todos lo consideraran loco, el sueño se había hecho realidad. La leyenda de la Atocha estaba presente, y era aún más grande de lo que habían imaginado. En pocos meses extrajeron más de 36 toneladas de plata y oro, 30 cofres llenos hasta el tope con monedas de plata y 350 piezas de esmeralda en bruto. La cantidad de plata era tan grande que ningún banco aceptó guardarla. Fisher vivió para disfrutar su éxito y continuó trabajando en el sitio de la Atocha hasta su muerte en 1998. Murió creyendo que apenas habían encontrado una pequeña parte del tesoro, y su pasión fue heredada a su familia, que siguió con la búsqueda hasta hoy. Especialmente porque sabían que había mucho más esmeralda debajo, ya que Fisher siempre hablaba de una carta encontrada, escrita por uno de los que estaban a bordo de la Atocha, a su hermano en España, diciendo que había enviado un cofre con 32 kilogramos de esmeralda. Hasta hoy habían encontrado menos de 3 kilogramos, y el valor de ese cofre por sí solo, si lo encuentran, podría superar los $1.000 millones, sin contar el resto de los tesoros del barco. Por eso, la búsqueda de la Atocha aún no ha terminado, y cada día los descendientes de Fisher salen al mar con la misma pasión y esperanza para cumplir el sueño de su abuelo: encontrar el tesoro completo de la Atocha. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima